Hola, sean todos bienvenidos a una sesión más en la que comentaremos los textos bíblicos de la celebración eucarística que corresponde en esta ocasión al tercer domingo de la Cuaresma de este año 2024. Comparto con ustedes en pantalla los contenidos que vamos a ir abordando. Nos ponemos en la presencia del Señor para comenzar nuestra sesión. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues así damos inicio entonces a los comentarios, a los textos bíblicos que escucharemos en esta misa dominical del domingo tercero de la Cuaresma. Comenzamos con un texto tomado del libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 17, que dice así: En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Bien, tenemos esta primera lectura. Hago aquí unos comentarios al respecto. El cumplimiento de los mandamientos es una obligación asumida por quien se reconoce agradecido con Dios, que liberó a los padres, es decir, a los ancestros, sacándolos de la condición de esclavitud en Egipto. Por esto Dios promete un futuro favorable a quien cumpla los mandamientos. Así tenemos en la segunda parte del versículo 12 la expresión que dice: para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Así que vemos que estas palabras nos presentan una serie de mandamientos, precisamente preceptos, que cumple el que ama a Dios, el que le corresponde el amor por haber liberado a los ancestros de la condición de esclavitud, que ha constituido al pueblo un pueblo consagrado al Señor. Por eso vivir los mandamientos es un acto de agradecimiento. No se viven como una imposición de un Dios que sea prácticamente un ególatra, sino que Dios quiere que le correspondamos en amor, el amor que Él ha mostrado a nuestros padres. Y ahí tenemos entonces en esta expresión una promesa: para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar, pues cumple los mandamientos. Por tanto, hay una promesa de recompensa, por así decir.
Sin embargo, estas palabras no son sugerencias ni recomendaciones, como mucha gente propone hoy, que los mandamientos, por pertenecer a la ley de Moisés, a nosotros los cristianos no nos obligan. No, es todo lo contrario. Vivir los mandamientos es lo más básico que expresa nuestra fe, que expresa nuestro agradecimiento a Dios. Después viene ya el perfeccionamiento de la vida cristiana, pero se cimenta sobre los mandamientos. Aunque no seamos judíos, de todos modos tenemos que ser agradecidos con Dios por todos los beneficios que nos da. Estas palabras, por tanto, se han de cumplir por un pueblo que debe agradecer los bienes recibidos. Recordemos que Israel recibe los mandamientos para no ser como los demás pueblos que no conocen a Dios, sino que se deben regir por una legislación de santidad. Así entonces los mandamientos también para nosotros los cristianos deben ser camino de santidad, camino de perfeccionamiento en la vida, que viene después todavía perfeccionado con la ley de Jesucristo. Ujú. El texto no dice que Dios castigará duramente a quien no cumpla sus mandamientos, pues su desobediencia conduce al hombre a la ingratitud, la cual es en sí misma un flagelo. En efecto, un hombre ingrato ya está arruinando su vida y la de los demás. Más bien, el cumplir los mandamientos es expresión de sabiduría, de humildad, de devota gratitud. En los evangelios, Jesús los sintetiza en las llamadas dos tablas de la ley. La primera comprende los mandamientos 1 al 3 relativos a las responsabilidades para con Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su nombre en vano y santificar las fiestas, es decir, dedicarle los días consagrados a Yahvé, consagrarlos a Él. No ocuparlos para otras cosas o distracciones. Después tenemos la segunda tabla, que abarca los mandamientos 4 al 10, que relaciona las responsabilidades que tenemos para con el prójimo. De ahí la importancia, pues, de descubrir cómo los mandamientos, desde honrarás a tu padre y a tu madre, hasta el respetarás o no codiciarás las cosas de tu prójimo, consisten en estos mandamientos que nos llevan a mejorar nuestras relaciones con los demás, a ser respetuosos precisamente porque eso es también expresión de sabiduría y gratitud. Ahora, antes de pasar a este punto, hago un comentario aquí extra, que precisamente en los mandamientos veíamos que dice Dios, no te harás entonces imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra, en el agua o debajo de la tierra. No adorarás nada de eso ni le rendirás culto. Recordemos que este mandamiento surge en una época donde los israelitas que salieron de Egipto fueron testigos de la idolatría de los egipcios a diversas figuras que ellos mismos se hacían. También tenemos la experiencia de los israelitas cuando llegan a Canaán, donde también se dan cuenta de la idolatría a los diosesillos de Baal, que comúnmente los cananeos desarrollan en su tierra. Por tanto, este mandato tiene que comprenderse dentro del marco de la idolatría. No te harás imágenes para que no las idolatres, porque Dios es un Dios invisible. Nosotros los católicos veneramos imágenes, pero no las adoramos, jamás las hemos adorado. De hecho, sería una herejía adorar imágenes. Nosotros respetamos las imágenes que representan a Dios y a los santos por lo que representan. Son importantes solo en cuanto que nos conducen al deseo de Dios que es invisible, que nos conducen también a imitar el ejemplo de los santos que nos enseñan a vivir el Evangelio. Pero nada más, esa es la función que tienen las imágenes para nosotros. Nos ayudan a dirigir nuestro deseo de santidad hacia Dios. Queremos recibir de Dios todos sus beneficios y queremos imitar a los santos, que también ellos recibieron la evangelización y procuraron llevar una vida conforme a los designios de Dios. Y por eso veneramos las imágenes de los santos, porque nos recuerdan lo que ellos fueron, la forma como ellos vivieron, y queremos imitar el tenor de vida de ellos. De ahí solamente la función que tienen las imágenes dentro de la fe cristiana católica, pero jamás deben ser adoradas.
Digo esto porque vivimos en un contexto donde muchos fanáticos, ¿verdad?, de otras comunidades cristianas o sectas nos atacan diciendo que somos idólatras, cuando lo único que reflejan ellos es su ignorancia. Ujú. Paso entonces al siguiente punto. Este punto es un dato de literatura comparada que nos sirve a nosotros para ir comprendiendo cómo de dónde salieron los llamados mandamientos que tenemos en la Biblia. Quizá el origen remoto literario de estos mandamientos bíblicos esté en el capítulo 125 del libro egipcio de los muertos. Allí se habla del viaje del alma del difunto al mundo de los muertos. Este libro viene testimoniado en sarcófagos que datan de al menos el 2500 a.C. Estaríamos hablando aquí al menos 700 años antes del nacimiento de Abraham y también más o menos unos 1200 años o 1300 años antes de que naciera Moisés. Así que este libro ya era muy conocido por los egipcios. Sabemos que se enseñó por siglos a los hijos de los miembros de las cortes de los faraones. Quizá Moisés, que según el libro del Éxodo creció también en la familia del faraón, quizá ahí conoció este libro en la educación que recibió en la llamada Escuela de los Niños del Faraón, que es el nombre que se le daba a la escuela de los niños, de los hijos, que eran precisamente miembros de la corte de cada faraón. Aquí tenemos una fotografía del papiro Nebseni que se encuentra en el Museo Británico, que pertenece precisamente al libro de los muertos, donde vienen una serie, pues, como de cánticos, himnos, salmos, una especie de salmos que encontramos en estos escritos, que como les digo, son muy anteriores a los textos bíblicos. Esta fotografía es del papiro Nebseni, que originalmente estuvo en el templo de Ptah en Memphis, Egipto. Actualmente está en Inglaterra. Tenemos también aquí una comparación de textos del capítulo 125 del Libro de los Muertos en la columna izquierda, comparado con Éxodo 21 al 17 que hemos leído, y que también tiene relación con Deuteronomio 5, 6 al 21 y 10, 4, donde también aparecen textos relativos a los llamados mandamientos. Esta imagen la dejo así en pantalla si quieren ustedes hacer una captura de pantalla o pausar el video para ver los contenidos de la comparación de estas dos tablas. Simplemente voy a mencionar algunas expresiones que encuentran su eco en el libro del Éxodo y en el libro de Deuteronomio. Dice, en verdad vine a ti y te traigo la justicia y la verdad, por ti rechacé la iniquidad. No herí a hombre alguno, ni hice daño a las bestias. No cometí delito en el lugar de la justicia y la verdad. No conocí el mal. No actué perversamente. Y así, etcétera. Todo esto que vemos del lado izquierdo es la confesión del alma que hace para defenderse ante los dioses de Egipto, para que le concedan entrar en el mundo de los muertos y pueda descansar en paz. Del lado derecho tenemos los mandamientos formulados en el texto que hemos leído del libro del Éxodo, que son pues mandamientos dirigidos a los vivos, pero llama la atención el tipo de formulaciones negativas que aparecen muy comúnmente de este lado. Como vemos, la mayoría de las confesiones negativas que vienen en el libro de los muertos empiezan con un no. Mientras que de este lado también tenemos algunas expresiones negativas. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ninguna escultura y ninguna imagen, etcétera. No te postrarás ante ellas. Luego más adelante, no pronunciarás en vano el nombre del Señor. Acuérdate el séptimo día, etcétera. Y luego honra a tu padre y a tu madre. Ya cambia la configuración de algunas expresiones. Tenemos también el no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, etcétera, en el texto de Éxodo, que más o menos se parece a lo que encontramos en el libro de los muertos. No robé de los huertos, no pisoteé los campos, no hice agregados al peso de balanza, ni aligeré el peso de los platillos.
no quité la leche de la boca del infante, no aparté el ganado de sus apacentaderos, etcétera. Entonces, es muy probable que en su forma original el decálogo bíblico estuviese formulado solo con frases negativas, como se ve en el libro de los muertos, pero también tenemos otro tipo de influencia literaria que vamos a ver a continuación. Y es que vemos que el libro de Moisés, bueno, el Éxodo y Deuteronomio, también pudieron haber tenido influencias del Código de Hammurabi, preceptos atribuidos a dioses de Ebla, Ugarit y Canaán, que son otras obras que los hebreos conocieron durante el exilio en Babilonia. Entonces, es muy probable que haya habido acceso precisamente a este tipo de libros y de ahí vino la reformulación, que quizá ya originalmente se tenía una formulación en Éxodo, pero después hubo unas modificaciones, unas adiciones o, como decimos también, unas interpolaciones al texto ya escrito en hebreo y que en el siglo sexto se le agregaron otros detalles influenciados por estos otros textos como el Código de Hammurabi y algunos preceptos que existían de otras civilizaciones como en Ugarit, en Canaán y en el resto de Mesopotamia, ¿no? Y Persia, quizá. Y entonces de ahí vino el enriquecimiento de los textos bíblicos. Y por eso, si se fijan bien, en Éxodo y Deuteronomio, donde tenemos la referencia a los mandamientos, tenemos dos formulaciones diferentes de los llamados mandamientos, y que de hecho en uno tenemos 10 mandamientos y en el otro, en cambio, tenemos 9. Pero las formulaciones lingüísticas que aparecen ahí son diferentes, lo cual refleja que había al menos dos tradiciones diferentes que después quedaron plasmadas en la Biblia y que estas tradiciones pudieron haberse originado por influencia literaria de estos otros textos extranjeros. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entonces? No es que los judíos simplemente copiaran y pegaran lo que leyeron en otras obras, sino que se dieron cuenta de estos códigos éticos que existían en otras culturas y los asumieron filtrándolos por la fe o por medio de la fe en el Dios uno, en el Dios único de los judíos, que era Yahvé, y entonces por eso reformulan estas expresiones, ya no hablan tanto de los dioses, sino del único Dios, adecuan, o sea, van adaptando las formulaciones para referirlas a un solo Dios, que también es bondadoso y que quiere que pues, los hombres le agradezcan por los bienes recibidos como un acto de gratitud, lo cual nos enseña a ser precisamente personas respetuosas de la divinidad, personas que también buscan contribuir con gestos de afecto, con gestos de fidelidad eh, a la piedad que se debe a los dios, bueno, a Dios, y lo hacen precisamente tomando estos elementos de actos de piedad y oraciones que originalmente se dirigían a otros dioses en otras culturas. Ajá. Entonces no hay un copia y pega, sino una adaptación literaria por medio del filtro de la fe monoteísta judía. Ujú. Pasamos ahora al Salmo, que es el Salmo 18, que dice así: La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Vemos un salmo que es muy hermoso. Comienza con el estribillo que vamos a recitar todos, ¿verdad? En el salmo responsorial: Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna, que son palabras de San Pedro que dirige a nuestro Señor Jesucristo en el capítulo sexto de San Juan. Pero el salmo como tal es el Salmo 18. El salmo tiene dos momentos. Primero habla de las características de la ley del Señor,
y luego habla del compromiso que asume el salmista ante Dios. Primero, en cuanto a las características de la ley, se dice la ley del Señor es perfecta, es estable, etcétera, es decir, favorece la vida de los hombres. Los enunciados ensalzan mediante comparaciones el mandamiento de Yahvé. El salmista ha experimentado el efecto bienhechor de la ley divina y le ora directamente implorando la inocencia de corazón y el buscarlo siempre. El Salmo nos ayuda a reconocer que los preceptos de Dios son fuente de sabiduría, prudencia y santidad, de modo que hemos de asimilarlos en nuestro diario vivir, ya que cumplir los mandamientos nos hace valorar más al Señor y nos conduce a buscarlo para estar siempre unidos a Él. La segunda lectura, tomada de 1 Corintios, capítulo 1, dice así: Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Bien, en este pasaje, San Pablo dice que la sabiduría divina expresada en Cristo crucificado es superior a la sabiduría humana, que en ese tiempo la sabiduría humana se expresaba, por ejemplo, en la filosofía, en la retórica, o sea, en el hablar bien para lograr convencer a la gente, y en la política. Ujú. Mientras que los hombres piden milagros o sabiduría terrenal para creer en alguien, Dios nos salva por medio del escándalo de la cruz de su Hijo Jesús. Por tanto, es un Dios que actúa en cierto modo irónico ante los hombres. Esto a los ojos de los hombres es una locura y un signo de debilidad, ya que comúnmente los hombres esperan ver que alguien produzca grandes resultados para aceptarle y seguirle. Es lo que comúnmente vemos en los políticos, los grandes empresarios. Queremos ver que sean hombres de muchos resultados para poder creer en ellos o admirarlos al menos. Sin embargo, para San Pablo, Cristo crucificado es fuerza salvadora de Dios. El apóstol emplea la ironía para decir que la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. En efecto, ¿quién desde criterios humanos podría creer que la muerte ignominiosa de Jesús sería causa de salvación para los hombres y mujeres de todos los tiempos? Pidamos, por tanto, a Dios la virtud de la humildad para comprender y aceptar su forma de actuar en la historia, de modo que también reflejemos la gloria del Señor mediante humildes actos de caridad y servicio a los demás. Fíjense cómo este texto de San Pablo nos muestra que Dios actúa sus maravillas a través de cosas que aparentemente o son insignificantes o son, como decíamos, ignominiosas. La muerte de Cristo es ignominiosa, es una muerte muy triste que aparenta mostrar la derrota de todo un proyecto que era el movimiento de Jesús. Y sin embargo, Dios hace que este acontecimiento se convierta en un camino eficaz para los designios de Dios que comprenden la redención de los hombres. Ujú. Cuando se acercaba la Pascua, perdón, aquí pasamos ya ahora al texto del Evangelio, tomado de San Juan capítulo 2. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: El celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió:
Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Bien, pues de este texto que tenemos podemos comentar lo siguiente. El Evangelio presenta a Jesús purificando el templo de Jerusalén, de modo que no sea más un mercado, sino una casa de oración y de encuentro con Yahvé, a quien Jesús llama su Padre. Cuando Cristo es cuestionado sobre su modo de actuar, se vale de una fórmula enigmática: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Sus interlocutores no comprenden el sentido de sus palabras y creen que se refiere al templo de piedra. Pero Juan, el evangelista, nos dice que Jesús hablaba más bien del templo de su cuerpo. Por tanto, hablaba con un lenguaje simbólico. Aquí vemos una teología juánica del templo presentada de modo novedoso. Jesús es para sus seguidores el nuevo templo de Dios. En cuanto al templo de Jerusalén, un templo hecho de piedra, las palabras de Jesús se pueden interpretar como una profecía ex eventu sobre la destrucción del templo. Sabemos que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, mientras que el Evangelio de San Juan se escribe poco después del año 90. Así, por eso se llama profecía ex eventu, es decir, se pone en labios de Jesús como si fuera una profecía respecto al futuro, pero la redacción del Evangelio se hace mucho tiempo después de la destrucción del templo. Es decir, primero vino el acontecimiento, el evento de la destrucción y después se escribió el Evangelio. Sabemos que han ocurrido o han pasado al menos 20 años del acontecimiento de la destrucción del templo a la redacción del Evangelio de Juan. Más adelante, en el diálogo con Nicodemo, éste reconocerá que lo hecho por Jesús, el sacar a los vendedores del templo, es un signo que nadie podría hacer si Dios no estuviese con él. Así lo vemos en el diálogo de Jesús y Nicodemo, capítulo 3, versículo 2. Por tanto, el acto realizado por Jesús en el templo requiere ser discernido a la luz del plan salvífico de Dios y no a la luz de la política humana. Quienes piensan, por ejemplo, que Jesús quizá hizo un alboroto en el templo y se sintieron pues ofendidos las autoridades del templo al ver que Jesús hacía eso, y dicen, quizá Jesús lo que quería era empezar un movimiento de revolución. Pues no hay modo como defender esa supuesta teoría, porque tanto en la literatura judía como en la literatura pagana, como en la literatura bíblica, no hay ningún texto que dé continuidad a ese tipo de hipótesis. Más bien, lo que nos ponen los evangelistas, que aquí Juan pone la expulsión de los vendedores cuando Jesús comienza apenas su ministerio, mientras que los evangelios sinópticos nos dicen que Jesús expulsó a los vendedores del templo el domingo de Ramos, en la última semana de su vida. Independientemente de cuándo haya ocurrido, los evangelistas ponen este acto de Jesús dentro de un marco de la idea de la purificación. De hecho, este pasaje en el Evangelio de San Juan es el pasaje que sigue a la conversión de agua en vino. Empezando el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, los primeros 12 versículos, se muestra a Jesús en Caná de Galilea transformando el agua en vino, y era agua que se encontraba en las jarras para la purificación de los judíos. Por tanto, el tema de la purificación ya viene siendo trabajado desde el inicio del capítulo 2, y aquí entonces lo que realiza Jesús en el templo no es un acto de sublevación contra las autoridades del templo,
Tampoco es un acto de sublevación contra Roma, es simplemente un acto que llama a ver el templo de Dios como un lugar de encuentro con el Señor, y por eso Juan explícitamente pone en labios de Jesús esta queja que dice precisamente en el texto bíblico, aquí lo tenemos: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Ahí está la intención comunicativa del evangelista al poner esta expresión en labios de Jesús y significar así lo que está realizando al sacar a los vendedores del templo. Pidamos entonces para nuestra vida en esta orientación, pidamos a nuestro Señor que purifique nuestros pensamientos, intenciones y acciones, de modo que en todo le demos gloria, poniéndolo a Él por encima de cualquier cosa y realizando cualquier actividad por los demás, partiendo de ese amor que nos une a Él. Que el Señor nos conceda, como a la Virgen María, asimilar sus preceptos, que son camino de sabiduría y que nos preparan para reconocer a Cristo como centro de nuestra existencia y punto de referencia esencial para cualquier decisión que tomemos en la vida. Pidamos al Padre Celestial la humildad de corazón para reconocer su manifestación y su voluntad en los acontecimientos más sencillos de cada día. Bien, y ahora hacemos la oración final, la oración donde nos ponemos en las manos de Dios para que con toda humildad le ofrezcamos nuestra vida y que le pidamos nos enseñe a amar, que nos llene de su amor para también extender este amor a todos los demás. La oración que aparece aquí en pantalla la redactó San Ignacio de Loyola, se llama Oración para alcanzar amor y dice así: tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo distes, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. Como vemos, es una oración muy bella que San Ignacio de Loyola escribe hacia el final de los ejercicios espirituales que él redacta, pues inspirado o motivado por Dios, asistido sin duda por el Espíritu Santo, para ofrecer a la Iglesia Universal un camino eficaz de purificación interior del alma, que son los ejercicios espirituales ignacianos. Y con esto, hermanos, pues damos por terminado nuestro comentario a la palabra de Dios. Espero que este tipo de material les siga sirviendo a todos ustedes para su crecimiento espiritual y para fortalecer su vida pastoral. Recuerden que pueden seguir invitando a más contactos para que se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario y así sigamos todos juntos creciendo en el conocimiento y vivencia de la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan todos un feliz fin de semana, que puedan seguir viviendo en profundidad la palabra de Dios y continúen llevando en este tiempo de Cuaresma una vida de recogimiento, de discernimiento, para poder encarnar más infundiosamente o más decididamente la palabra de Dios y así darlo a conocer a los demás. Dios los bendice, que tengan todos un feliz fin de semana. Hasta pronto.